Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome, and what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. La vida es un cabaret. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido todo el mundo al que le esté llegando este mensaje. Bienvenidos a este episodio especial de el único podcast colombiano dedicado a la teoría y la práctica de traducción, por supuesto, traductología por Marcel Forigua en la ciudad de Bogotá. Son las 5:03 de la tarde del día 11 de enero del año 2023. Así que un feliz año para toda la audiencia, un nuevo año de traductología, un nuevo año de discusiones sobre la quinta habilidad del lenguaje, sobre el mero acto de traducir. Así que estamos de nuevo por acá, 11 de enero del año 2023. Los alemanes se dijeron hace unas semanas el Guten Rutsch. Habíamos explicado que la palabra alemana Rutsch quería decir deslizamiento. Quiere decir, viene del verbo rutschen, que quiere decir deslizarse. Entonces ellos se dicen eso al final del año, en lo que se conoce con el nombre de Silvestre, ¿ya? El San Silvestre, ¿ya? San Silvestre, San Silvestre es un santo muy importante en esos contextos alemanes. Entonces la fiesta de final de año recibe ese nombre por ese santo que se llama Silvestre, es el santo Silvestre. Entonces, naturalmente ellos usan la palabra año nuevo, digamos, ellos dicen Neujahr, pero el Silvestre, cuando ustedes hablen alemán y un alemán les hable del Silvestre, él les está hablando del año nuevo. Y en Silvestre ellos se dicen así, como decir Guten Morgen, ¿sí? Guten Morgen, Guten Tag y lo que sea, ellos se dicen Guten Rutsch. Y literalmente se están diciendo buen deslizamiento. ¿Sí? O sea, que te deslices de una manera positiva en el año nuevo, es lo que se dicen los alemanes. Y ahí hacen un chiste y tales, entonces dicen einen guten Rutsch, aber nicht zu weit, ¿ya? Que literalmente quiere decir buen deslizamiento, pero no tan allá. Pues como nos estamos deslizando, ¿ya? Digamos, ese verbo rutschen, digamos, es lo mismo que diría una persona que está en un sofá, ¿sí? Que quiere sentarse ahí al lado suyo, le va a decir rutsch mal, ¿ya? Le va a decir, por favor, córrete. O sea, en colombiano, pues, en español uno le va a decir a la persona, córrete, ahí en la silla. El alemán nos va a decir rutsch mal, ¿no? Con el verbo rutschen. Y bueno, entonces, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Un feliz año para toda la audiencia de este podcast, un feliz año para toda la audiencia de traductología. Vamos a hacer este episodio especial. Es un episodio muy especial, estamos muy contentos, muy felices porque esta noche vamos a volver a dar clases. Ya tuvimos nuestra pausa de Navidad. Una pausa muy chévere desde el día 21 de diciembre hasta hasta hoy 11 de enero, muy chévere la pausa. Entonces descansamos, hicimos fiestas, estuvimos con nuestros amigos, con nuestra familia y estamos otra vez acá echándole cabeza a la traducción, a la reflexión, a la reflexión sobre el lenguaje en nuestras vidas. Y bueno, recuerden que en el podcast nos muestran unas estadísticas, ¿sí? Él nos muestra unas estadísticas a los creadores. Una de esas estadísticas son los 10 episodios más escuchados. Eso es un nuevo feature, ¿ok? Eso es una nueva característica que le metieron a la plataforma del podcast, a la aplicación del podcast. No la tenía el año pasado, por lo menos la agregaron. Entonces ahora uno puede ver los 10 episodios más escuchados. Entonces, imagínense que es muy importante hablar de los 10 episodios más escuchados porque les había comentado, por ejemplo, sobre Matilde, ¿sí? Que era esta abogada transexual que uno la ve por ahí en El Espectador, es una persona pública, mediática, uno la ve por ahí. Matilde, no recuerdo el apellido de ella. Ella decía que los contenidos sobre Pride, los contenidos LGBT y todas esas cuestiones generan mucho clic, generan mucho tráfico, la gente le da mucho clic
a todo lo que tiene que ver con cuestiones de transgenerismo, con cuestiones de homosexualidad, en fin, eso genera mucho tráfico en el Internet. Y es algo que lo comprobamos acá en el podcast porque, digamos, subimos ese episodio que se llamó Carolina Sanín y Judith Butler, donde les contaba acerca del asunto transgénero y hablamos de la profesora Camille Paglia, de un libro de Johann Wolfgang von Goethe que se llama El aprendizaje del joven Guillermo, un libro de finales del siglo XVIII, okay, de casi del año 1790, casi ese es el libro. Ahí, o sea, ya era finales del siglo XVIII, los escritores por lo menos ya nos daban cuenta de personajes andróginos, de personajes transgénero, gente que no se identificaba con el género que había nacido, en fin, entonces con eso damos cuenta de que son personajes, son identidades, son personas que han estado siempre entre nosotros, por lo menos desde los tiempos en los que escribía Goethe, ¿ok? Que Goethe, que es tan importante en los contextos alemanes, ¿ok? Recuerden que Goethe es el mismo de los institutos Goethe, ¿ok? Los que hacen los certificados del C1 y tales. Bueno, yo hace poco hablé con un pana de los C1 y bueno, en qué medida un C1 de alemán, un C1 de inglés, un C1 de francés mide el conocimiento de lengua que usted tiene o no. Pues es una pregunta válida que nos podemos hacer las personas que estamos ahí involucradas con eso. ¿El marco común europeo qué? O sea, ¿qué es el marco común europeo? Yo les prometí un ensayo de 20 páginas donde les iba a contar los problemas del marco común europeo. Eso espérenlo, esperen eso, esperen el viaje a Alemania, eso haremos esos episodios. El problema es que como también tenemos que camellar, ¿cierto? Tenemos que traducir, tenemos que dar clases, entonces hacer el podcast es también un ejercicio de escritura, entonces necesitamos tiempo para escribir el episodio del viaje a Alemania, ¿sí? Serán 2 episodios, hablaremos de los imperios, el primer imperio, el segundo imperio, el tercer imperio, los nacionalsocialistas, el sacro imperio romano-germánico, el imperio alemán, Otto von Bismarck, hablaremos de los 16 estados federados, de Mr. Reason to Go, hablaremos de Mirko Trochman, del estado de Schleswig-Holstein, Hamburgo, Mecklenburgo, Pomerania Occidental, Brandenburgo, Berlín, Sajonia. Iremos a todos esos lugares y veremos los ríos, veremos los personajes, veremos la literatura, el cine, la música, todo eso. Espérenlo, es un proyecto que nos va a costar mucha energía porque ahí lo que vamos a hacer es básicamente narrar el viaje a Alemania. Entonces eso espérenlo. Y bueno, volviendo a los 10 episodios más escuchados, ¿sí? Entonces, el episodio más escuchado es ese, el de Carolina Sanín, el del asunto transgénero, en fin. Entonces, habíamos hecho el comentario, traductología no lo hacemos para levantar clics, ¿ok? O sea, lo hacemos para que haya debate, para que las ideas se encuentren entre sí, para que ustedes escuchen perspectivas diferentes. La idea de ir a escuchar un podcast, ir a escuchar a una persona hablando y diciendo cosas, es aprender cosas nuevas que uno de pronto no sabe. Esa es la idea del podcast y es un potencial increíble que tienen todo este mundo de internet que estamos descubriendo. Recuerden que la prensa alemana habla de el nuevo mundo refiriéndose a internet, pues como son europeos, pues son las imágenes de ellos, son las metáforas que se encuentran en un nuevo mundo, entonces el nuevo mundo es el internet para los europeos, entonces ellos creen que el internet es un nuevo mundo, que ellos están explorando eso, en fin, pues bueno, y como nosotros hacemos parte de ese mismo occidente europeo, pues es un nuevo mundo incluso para nosotros, así nosotros seamos el tercer mundo de ese occidente, ¿ok? Entonces, el siguiente episodio es es un episodio que se llama 31 de octubre, las 95 tesis de Martín Lutero. Entonces, bueno, de Martín Lutero hemos hablado mucho porque acuérdense que Martín Lutero hizo 2 cosas muy importantes. Por un lado, Martín Lutero colgó las 95 tesis, como dice Fernando Vallejo, las 95 iracundas tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, la ciudad de Wittenberg en el estado de Sajonia-Anhalt, que es la ciudad donde Martín Lutero cuelga las 95 tesis ahí en latín. Hay gente que incluso pone en duda la leyenda de las 95 tesis de Martín Lutero y dicen que eso incluso no pasó, dicen que incluso recuerden que en alemán eso se dice
Thesenanschlag, ¿ya? Y ahí escuchamos la palabra These, ¿ya? Pues las tesis, Thesen, y Anschlag, que es la palabra para clavar, ¿ya? Anschlagen, es la clava, literalmente es la clavada de las tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, ¿ya? La clavada de las tesis. Entonces son 95 tesis en contra de la iglesia católica de Roma, ¿sí? En contra de las indulgencias. Ok, muy interesante pensar en las indulgencias y en Candace Owens y cómo ella cree que todo el asunto del calentamiento global y el cambio climático y el ambientalismo es en realidad una expresión de ese mismo problema de las indulgencias del que hablaba Martín Lutero, donde la gente la ponen a pagar para salvarse, para salvar el planeta. Entonces, que cómprame el producto, en fin, compra el producto sostenible. Muy interesante la palabra sostenibilidad. No es gratis la palabra sostenibilidad. Cada vez que escuchen esa palabra, desconfíen, ¿ok? ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Uno entra al Carulla, que queda aquí cerca donde yo vivo, ¿ok? Uno entra al Carulla y ahí de que los productos sostenibles, eso quiere decir exactamente qué, ¿ok? Entonces, Candace Owens, ¿ok? Esa señora, ella es muy interesante, les hablaré de Candace Owens, ella compara el asunto de las indulgencias, de Lutero y todo eso, con el ambientalismo, con el asunto del cambio climático. Pregunta, o sea, ¿qué es cambio climático? ¿Ok? ¿Y qué es calentamiento global? Nada más el lenguaje no es claro. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra? En los 70s, por lo menos, no se hablaba de calentamiento global, se hablaba de enfriamiento global. En inglés se llamaba así, se decía global cooling. Ok, o sea, hoy vamos global warming, ok, en los 70 se llamaba global cooling, con la palabra cool, que quiere decir exacto de enfriarse, en fin. Entonces es el enfriamiento de los 70 que el uso de aerosoles en los 70 se iba a tirar al planeta, que íbamos a tener otra era de hielo, y eso nunca pasó, y ahorita nos dicen que el calentamiento global, en fin, o sea, creo que es válida la crítica a todo el movimiento ambientalista, en inglés, por lo menos en todo lo que es la anglosfera, porque como mi mundo no es solamente en español, mi mundo ocurre también en inglés. En inglés hay un montón de críticas a ese mundo ambiental, a todos esos movimientos ambientalistas, de los cuales acá no le hablan a uno. Colombia copia mucho de los discursos ambientalistas, no los ponen en duda. No digo que no haya que hacer cosas, no digo que no haya que salvar el planeta, que no haya que cuidar el ambiente, pero a veces se vuelve un instrumento político, se ideologiza, se instrumentaliza, y finalmente lo que las corporaciones quieren es venderte un producto. Es así, por eso les hacía el comentario del Carulla. Uno entra al Carulla y qué productos sostenibles y el resto de productos que, o sea, ¿cómo así? O sea, es una cosa que te dicen esto es lo bueno, esto es lo malo, paga por esto, en fin, las indulgencias, Martín Lutero, Candace Owens, las 95 tesis de Martín Lutero, entre otras cosas. Ahí habíamos mencionado también un escritor que se llamaba Heinrich Böll, ¿ok? Entonces Böll había escrito un cuento un cuento que una vez lo trabajamos en un curso de fonética. Entonces hicimos todo el análisis de los sonidos del alemán con el cuento de Heinrich Böll, que se llama El Reidor. En alemán original es el cuento que se llama Der Lacher. Entonces, Der Lacher, ok, es un cuento impresionante que nos habla del mundo de las relaciones económicas, del mundo del capitalismo, ok. Es un mundo donde todo lo puedes vender, donde puedes vender la risa, donde puedes vender el llanto. Entonces, ¿quién es el reidor? El reidor es un man que va a estudios de grabación a que le paguen, a reírse, a poner su risa para shows, para espectáculos, en fin. Entonces, él dice que el momento del día más feliz para él es el momento en que no se tiene que reír. O sea, lo cual es muy chistoso escuchar eso, porque se supone que uno es feliz cuando se ríe, y el man dice que no, que el man en realidad es feliz cuando no se ríe, porque al man le pagan para reírse. O sea, entonces le sustraen todo el contenido a la risa. Es el problema del sistema económico. Sí, yo no soy ningún marxista, ok, en el sentido de que no creo que todo sean relaciones económicas, porque así piensan los marxistas, que todo es la economía, que todo es la plata, que todo es levantar billete. Yo no pienso así, eso es una cosa marxista, y exacto, una cosa marxista y clasista. De todas maneras, el término clasismo, clasista, eso es un término completamente de Marx. Es Marx
quien divide la sociedad en clases. Entonces, cuando hablamos de clasista, estamos ahí replicando las ideas de Marx y nosotros no sabemos alemán para ir a saber qué era lo que pensaba Marx en sí, ¿ok? Entonces Heinrich Böll, ¿ok? El acto de ir a pagarle a alguien por grabar su risa. Interesante pensar eso en un mundo de stand-uperos, en un mundo de Comedy Central, ¿ok? Después hablamos de eso. El siguiente episodio más escuchado tiene 37 reproducciones. Es un episodio que se llama, el primer episodio que se subió ahí al podcast, que se llama 12 años con Hitler, en alemán original, 12 Jahre mit Hitler. Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para contar cómo llega este texto a mi poder, ¿sí? Ese es un libro que es básicamente una biografía de Hitler, ¿sí? Pues hay una biografía oficial de Hitler, pues que es el libro que escribió Hitler, que es el Mi Lucha, ¿sí? El Mein Kampf. Esa es la biografía escrita, diríamos autobiografía, la escribió él, digamos, él escribe esa autobiografía. Pero bueno, entonces hay un señor muy cercano a Hitler que se llama Otto Dietrich. Según leemos ahí en el texto, él era el jefe de prensa del Reich, ¿sí? El man que se ocupaba de toda la prensa, del imperio, del nacionalsocialismo, en fin, era Otto Dietrich. Escribió un libro que se llama así, se llama 12 Jahre mit Hitler, en español lo traducimos por 12 años con Hitler. 12 años es el tiempo que dura el nacionalsocialismo. 12 años es el tiempo que está Otto Dietrich con Hitler. Entonces él escribe ese libro. Es muy interesante porque, bueno, hay una versión en español de eso, pero por allá para Barcelona no tenemos una versión para Latinoamérica. Estoy loco por hacer ese proyecto, coger un grupo de traductores, de gente que sepa alemán y español, ¿sí? Que sepan los dos idiomas, pueden ser alemanes o colombianos, lo que sea, que sepan alemán y español, y nos ponemos a traducir eso, y así se lo mandamos en una editorial y ganamos plática con comisiones de ventas de libros, ¿ok? Porque así funciona, es la economía, así, eso es otro producto que le podemos dar a la gente, en fin, o sea, uno puede hacer ese tipo de cosas, pero hay que imaginarse que uno puede hacer eso, o sea, imagínense hacer una traducción así en grupo, mandarla a una editorial, en fin, o sea, una biografía de Hitler. Pues más allá del morbo que eso pueda generar o no, pues es un proyecto que no existe, ese proyecto no tenemos una versión de ese texto de Otto Dietrich en español latinoamericano para los contextos de habla española en Latinoamérica. Se puede proponer ese proyecto, bueno, ahí ese primer episodio fue una traducción. Yo originalmente lo redacté en español y después lo traduje al alemán y lo leí en alemán. Entonces ahí está declamado en alemán, ahí hablamos un poco en alemán y hacemos comentarios en la lengua de Goethe, en la lengua de Nietzsche, ¿ok? En la lengua de Rammstein. Entonces imagínense ir a hablar ese idioma. O sea, ahorita son las 5:20 de la tarde, ahorita a las 7 de la noche tengo clase, me toca ir a seguir enseñando alemán y que el acusativo y que el dativo y que el genitivo y que tal. Entonces estamos acá pues preparándonos, ¿ok? Siguiente episodio. ¡Ja! ¿Quién se robó el feminismo? Hágame el favor, ese episodio tiene 36 reproducciones. Ese episodio lo subimos exactamente hace un año, en enero de 2022. O sea, en ese momento yo tenía un estudiante, tenía un alumno que me pagó unas clases de traducción. Entonces vaya la cuña comercial, ok, si alguien quiere tomar clases de traducción conmigo lo puede hacer, me pueden contactar. Ahí en la descripción ahí del podcast estoy poniendo mi correo electrónico personal para que me puedan contactar. Si alguien quiere enviarme un mensaje, en fin, hablar de todo lo que es el proyecto de traductología, podemos hacer eso. Podemos hacer cursos de traducción también si a alguien interesa eso lo hicimos hace un año. Entonces, ¿qué es ¿Quién se robó el feminismo? Vamos a hablar de qué es ese libro primero que todo. Es algo que no existe en los contextos de habla española. Es lo interesante de la traducción, que uno se entera de vainas que uno de repente ni sabía. Es muy chévere el acto de traducir. En fin, ¿Quién se robó el feminismo? Es un libro de una escritora estadounidense que se llama Christina Hoff Sommers, con sus apellidos alemanes, pues de dónde más, Hoff, Sommers, ok, eso de dónde es, pues esos alemanes, son palabras alemanas, es migración alemana en Estados Unidos, es Christina Hoff Sommers, es americana, del American Enterprise Institute, súper conservadora, o sea, parece un poco la mamá de Taylor Swift, algo así es Christina Hoff Sommers.
y ella escribió en el año de 1994 un libro criticando los estudios de género hegemónicos, a.k.a., ok, también conocidos como el feminismo. Simplemente criticando el feminismo hegemónico, o un feminismo que no se basa en la biología, un feminismo que leía a Judith Butler, un feminismo que leía a Gloria Steinem, un feminismo que leía a Susan Faludi, ok, todas ellas leían a Foucault, y a Derrida, y a Deleuze, y a Lacan, y a Guattari, leían a los posmodernos. Entonces es una sola corriente del feminismo que se apodera, parece que se apoderara de todo el feminismo, pero solo una corriente, pero eso es solo una corriente, eso hay que decirlo así en voz alta. No todo el feminismo piensa lo mismo, por eso es muy interesante ver Two and a Half Men, ¿ok? Y el personaje Alan, porque Alan, ¿sí? Es la crítica, ¿ok? A esas políticas feministas que joden a los tipos finalmente, que joden a los manes, que no les dejan garantías a los tipos, a los papás de los hijos, en fin, es muy difícil que un hombre se pueda defender de acusaciones falsas de parte de las mujeres, ¿ok? Y bueno, eso es Christina Hoff Sommers, ¿ok? De todo eso habla ella y es estadounidense, ¿ok? O sea, es americana, ahí les digo. No crean, no, o sea, no van a creer que eso tiene que ver con nosotros acá, ¿ok? Es por allá una señora, una gringa, por allá escribió un libro en los años 90 hablando de feministas que quieren reducirle los derechos a los hombres, en fin, sí hay un movimiento que le dice a los hombres que su masculinidad es tóxica, que tienen que corregir en fin, y todo eso es Christina Hoff Sommers criticando todo ese feminismo. Y aquí no nos hablan de Christina Hoff Sommers, ustedes no van a creer, no sabemos de Christina Hoff Sommers, no sabemos de Roxana Kramer. Roxana Kramer es una filósofa argentina, y pues es argentina, quiere decir hablamos el mismo idioma, hablamos el mismo español de Latinoamérica. A través de Roxana Kramer yo me enteré de Christina Hoff Sommers, y ella dice en un video de YouTube, sí, a mí que me encanta YouTube, o sea, si yo pudiera fusionarme con una aplicación de internet sería con YouTube. Ella decía ahí en un video que no existía una versión en español de Who Stole Feminism. Ese es el título en inglés de ese libro. ¿Quién se robó el feminismo? En inglés original se llama Who Stole Feminism, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hice con mi estudiante? Yo lo puse a traducir algunos párrafos de Who Stole Feminism. Entonces, yo hice la segmentación por frases y en oraciones. Y bueno, fue un trabajo de 10 sesiones, sí, como 2 meses casi haciendo eso. Y bueno, el resultado de eso lo publicamos en el podcast y ahí lo leímos y ahí, bueno, ahí están el resto de discusiones para que ustedes vayan y escuchen y lean y se informen y no hablemos con pasiones, sino con argumentos, ¿sí? En fin, entonces eso fue quién se robó el feminismo. Hay que seguir traduciéndolo, hay un estudiante por ahí que me está diciendo que lo prepare para un ECAES de inglés, creo que lo voy a poner a traducir más textos de Christina Hoff Sommers, haremos eso. El siguiente episodio más escuchado es la introducción a la serie de traductología. Se llama así, se llama Traductología Introducción. Tiene 33 reproducciones allí, entonces pues es donde empezamos por algún lado. Ahí yo dije esa frase, hay que empezar por algún lado, y yo ahí simplemente empecé haciendo unos comentarios sobre Sebastián Yatra y tales, y Encanto, y Maribel, y Diana Uribe, en fin, un montón de cosas ahí que yo las voy a seguir hablando, les voy a seguir contando sobre un montón de cosas. Hay que empezar por algún lado, un proyecto creativo hay que empezarlo por algún lado, porque si no nunca va a empezar un podcast. O sea, la gente dice esa frase, sí, la gente dice eso, que un podcast, que eso no es sino empezar, pero nadie empieza a hacer el berraco podcast. Entonces hay que hacerlo, hay que saber sobre audio, hay que saber a dónde subir los contenidos, hay que saber sobre gesticulación, hay que hablar muy bien, pronunciar, en fin, hay que hacer ejercicios de lectura en voz alta. En fin, todo eso hay que hacerlo si uno quiere hacer este tipo de contenidos. Entonces había que empezar por algún lado y ahí empezamos. Entonces ahí dijimos que hablamos del tío Bruno, ¿sí? Hablamos de cómo Bruno de Encanto era esa figura así que veía el futuro, que se proyectaba hacia adelante, que tenía visión, que miraba hacia adelante, y cómo era una figura que vivía entre las paredes de la casa, ¿sí?
Entonces el tío Bruno, el visionario, el que mira hacia el futuro entre las paredes de la casa, ocultándose así. Eso lo que quiere decir es que a Colombia no le gustan los intelectuales. Así, eso fue lo que, así interpretamos eso. A Colombia no le gustan los que escriben libros y la gente que propone ideas y debates. Aquí no gusta eso, no gusta eso, pero necesitamos pensar la sociedad. No todo es el sistema económico, no todo es el acto de ir a tocarle las puertas a una empresa y decirle, oiga, me da camello, por favor. Todos tenemos que ir a hacer eso, pero la vida no se compone solamente de eso. Y entonces un Bruno, ¿sí? Un Bruno diciendo eso, entonces entre las paredes de la casa, ¿ok? Entonces, por eso vamos a escribir un libro, vamos a aportarle a la cultura escrita de este país. Entonces, ahí hablamos de todo eso. Hablamos de Caitlin Rayleigh, de los 12 monos, en fin, entonces van y escuchan ahí la introducción bueno, y siguen ahí con el resto de episodios, el episodio 1, el episodio 2, en fin, ahí pueden escuchar el resto. El siguiente episodio es el rap, es la charla completa del rap, tiene también 33 reproducciones. Esa charla la hicimos cuando vivíamos en Fontibón, porque allá teníamos unos compañeros que escuchaban esa música todo el tiempo, escuchaban rap para arriba y para abajo. Entonces yo hice unos textos hablando sobre la etnia, ¿ok? Habla sobre el 527, el ataque del metano. Entonces hablamos de así habló Zaratustra. Entonces la introducción del ataque del metano con el así habló Zaratustra, el ataque del metano del año 1995, el primer álbum de rap colombiano. Es así, es el primer álbum que se hizo de esa música acá hasta apenas en los años 90, ¿sí? Esa es la etnia, es una cosa impresionantemente importante cuando hablamos del rap, ¿ok? Entonces ahí hablamos de el ataque del metano, hablamos de el show de Eminem, ¿ok? Que es donde aparece esa canción que se llama Without Me, donde Eminem habla de que coger la música de los negros y hacer plata con eso es muy efectivo, sí, y que eso ya lo había hecho Elvis Presley. Entonces Eminem es un man muy crítico. Hablamos de Eminem, habíamos hablado de una canción que se llamaba Dilema de Nelly y de Kelly, un poco más pop, un poco más romántica, donde se mencionaban las 4 regiones del censo en Estados Unidos. Entonces el Midwest, el Midwest, el West Coast, el East Coast y pues el sur, en fin. O sea, hablamos de eso ahí en ese episodio. Hablamos también de los Antilopengang en Alemania, ¿no? De cómo ellos decían Fick die Uni, ¿ok? Una gente increíblemente cínica que decía que uno se ponía a escribir tesis universitarias y se ponía a hacer monografías para que nadie leyera eso, y por eso les hice la lectura de mi proyecto de tesis, porque, o sea, qué mamera uno ponerse a trabajar en una tesis y que nadie la oiga y que nadie la escuche y que nadie lea eso, qué pereza, no, eso que genera frustración. Eso uno debería poder compartir con los demás las cosas que uno hace, porque imagínate uno de 4 meses ahí escribiendo un documento, ¿para qué? Eso debe tener algún propósito, debe tenerlo, y la gente es cínica, la gente dice que para qué ese documento, desde que veamos materias de posgrados, cosas así. Entonces hay que tomarse en serio el trabajo de grado, por eso lo hicimos ahí, para no ser tan cínicos como los Antilopengang, ¿ok? Que decían así, Fick the Uni, ¿ok? Que se joda, que se abra la universidad. Bueno, entre otras cosas decían también que los policías se enamoraban de ellos, ¿no? Acuérdense que hicimos todo el análisis de esa canción que se llamaba Felipe, ¿ok? Entonces, bueno, son los Antilopengang, que es rap en alemán, sí, hay mucho rap en alemán. Pues no nos alcanza el tiempo para ponernos a escuchar todo el rap que hay en alemán. Entonces, bueno, es el siguiente episodio. Vamos ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Séptimo episodio es en Colombia, la X es una emisora. Este sí que es muy importante porque la X, ok, uno mira los correos de la Universidad Nacional y entonces ahí dice, ¿cómo se lee eso? A ver, ustedes me van a decir. Uno abre un correo de la Universidad Nacional y ahí dice lo siguiente: LXS, estudiante, y en vez de una E hay una X. Eso se lee como Lex estudiante. ¿Qué correspondencia acústica tiene eso? Entonces, la X, ok,
es una emisora que pone música en inglés, muy chévere, a mí me gusta mucho escucharla. Pues la X es eso, la X es una emisora y no es el símbolo de la reivindicación de los no binarios y los trans ni nada de eso, no es eso, la X es un intento por tirarse el idioma, hay que ir a leer a Ignacio Bosque, que hizo pues un montón de documentos diciéndole a la RAE cuál era el problema del lenguaje inclusivo, porque está mal utilizar eso según la regla, en fin, ese es el problema, está bien, está mal, o sea, la regla, en fin, o sea, la RAE dice cómo se debe hablar, no se respeta, no se respeta la norma, no se respeta la regla, uno es un profesor de inglés, de alemán, de francés y uno no trabaja con unas gramáticas que te dicen cómo se deben construir las frases, cómo se deben construir las palabras y cómo no se deben construir, o sea, en fin, es una discusión que no es para nada fácil. Ignacio Bosque lo cita también Sergio Bolaños. Así que bueno, la X es una emisora. Eso es todo el problema también de Jordan Peterson, por ejemplo. El problema, ¿cuál fue el problema de Jordan Peterson? Peterson se vuelve tan viral en el mundo de internet, por lo menos en inglés, ¿sí? A raíz de el asunto de la C16. Entonces, ¿qué decía la ley C16? La ley C16 quería obligar a la gente a usar unos pronombres que se habían inventado, pues estos activistas de izquierda, progresistas, en fin. Entonces, exacto, entonces si tú no utilizabas esos pronombres, en fin, fines, ¿no? ¿Cómo son? Multas, ¿no? Entonces te multan si no usas el lenguaje, o sea, es el asunto de la C17. Canadá, o sea, Canadá quiso hacer eso, Canadá, uno es colombiano, uno es ignorante, uno está acá, uno se imagina que Canadá es un paraíso, uno que se imagina que es Canadá, Canadá es eso, Canadá es un país que le dijo al profesor Peterson que lo iban a echar, que era un incorrecto, que un tal, por no querer usar unos pronombres inventados ahí en aras de la corrección política, ¿sí? Entonces Peterson se puso a hacer toda una investigación de qué era la corrección política y si había tal cosa como la corrección política. ¿Existe eso? ¿No hay, ¿qué es la corrección política? Uno mira Canal Capital y entonces sale Andrea Echeverry así haciendo programas, dice, la corrección política es, o sea, ¿quién nos dice qué es eso? ¿Qué es? ¿Alguien lo sabe? O sea, el profesor Peterson se puso a hacer eso y llegó a la conclusión de que sí había tal cosa como la corrección política. Entonces, el lenguaje inclusivo es eso, es corrección política, es no ofender, pero y no importa uno ser incorrecto con las reglas, con lo que digan las gramáticas, y pues bueno, en fin, ahí les dejo la discusión de la X en Colombia, sí, van, escuchen la emisora. El siguiente episodio se llama Génesis 11:9. Vamos ya acabando, quedan 3 episodios. Ese es el sexto episodio de la serie sobre estudios de traducción. Se llama el episodio Génesis 11:9 por la cita de la Torre de Babel. Entonces, la humanidad hablaba el mismo idioma, ¿ok? Entonces, la humanidad hablaba el mismo idioma y tenía el mismo vocabulario. Y un día encontraron una llanura y allí se asentaron y dijeron: vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, y entonces es toda la epopeya de los humanos queriendo igualarse con Dios, y por tal atrevimiento Dios confunde los idiomas. Entonces, esa cultura greco-latina, judeocristiana, a la cual pertenecen ustedes y a la cual pertenezco yo, se explica la diversidad de lenguas así. Dice que es que Dios confundió a una población, una gente que intentaba hacer una torre hasta el cielo y no quería que eso sucediera, y les confunde las lenguas para que no se puedan comunicar. Entonces es el asunto de la incomunicación, la imposibilidad de comunicarnos, y es una cosa pues increíblemente filosófica, porque la traducción, leíamos en Judith Butler, ¿cierto? Recuerdan que habíamos dicho que Judith Butler hablaba sobre la traducción, que citaba a Walter Benjamin, súper interesante. Entonces, lo que les digo, es todo eso, el postestructuralismo, la posmodernidad, todo eso es un pulpo, y uno siendo que traductólogo y tal, uno se encuentra con posmodernos, en fin. Pero bueno, entonces Judith Butler decía que bueno, ok, o sea, la traducción sirve al propósito de superar esa falta de comunicabilidad,
¿sí? O traducimos porque queremos comunicarnos con otro que no sabe nuestra lengua, queremos comunicarnos con otra persona por allá distinta, diferente, pero en serio distinta, diferente a uno, uno acá entre los mismos de uno, hay gente muy diferente a uno, hay diferencia de lenguas, si uno quiere comunicar mensajes o entender mensajes que vienen en otras lenguas y la traducción sirve a ese propósito, el mero acto de traducir la quinta habilidad del lenguaje sirve al propósito de superar la incomunicabilidad, de superar la falta de comunicación por no saber las lenguas. Y eso es la Torre de Babel, básicamente. O sea, de Jacques Derrida en los años 90 escribió un texto que se llama Desde la Torre de Babel. Y entonces es Jacques Derrida reflexionando sobre el nombre Babel. ¿Sí? Babel es un nombre propio, es un nombre común a la vez. En fin, entonces es un episodio increíble para que vayan y escuchen allá el episodio. Habíamos dicho que Derrida, ¿cierto? El autor Jacques Derrida es un argelino, es el autor que propone ese concepto, manoseado concepto que se llama deconstrucción. Entonces, deconstrucción para arriba, deconstrucción para abajo, la gente no sabe que Jacques Derrida es el que propuso ese concepto, pero deconstrucción para arriba, deconstrucción para abajo, Jacques Derrida. Entonces, no sabemos qué es deconstrucción, los estudios de género se arrogan el derecho de definir qué es la deconstrucción, o sea, son ellos, o sea, deconstrucción es entonces que un man es femenino, que una mujer es masculina, no, ellos son ellos los que se arrogan, entonces, bueno, ok, yo en mi campo de estudio, ok, yo propuse que la deconstrucción es nada más y nada menos que el aprendizaje de lenguas extranjeras, no es más. ¿Qué más es de construirse sino aprender inglés bien? ¿Ok? O sea, para aprenderlo bien, ¿sí? Que usted sepa bien inglés, que usted sepa bien alemán, que usted sepa bien francés, lo utilice para propósitos, lo pueda usar, en fin, o sea, ¿qué más de construcción que eso? ¿Qué más de construcción que el alemán con sus frases, con verbos al final, ¿ok? O sea, ¿qué más? O sea, hágame el favor, ¿qué más de construcción que eso? Entonces, es el aprendizaje de lenguas extranjeras, es el hecho de uno casi convertirse en el otro para transmitir un idioma. Lo que en inglés es para transmitir un mensaje. Es lo que en el verbo, lo que en inglés decimos con el verbo convey, ¿sí? El verbo convey, que simplemente quiere decir comunicar, uno quiere comunicar una idea, o sea, imagínense comunicar otras ideas en otras lenguas, en otros idiomas, un asunto increíblemente filosófico, increíblemente importante, todo eso es el Génesis 11:9, es la Torre de Babel. El siguiente episodio más escuchado fue Midas, Peterson, Chomsky. Entonces ahí hablamos de que precisamente habíamos dicho la frase que no todo es el sistema económico, pues porque no todo se trata de ir a levantar plata, no todo se trata de ir a hacer dinero, no todo se trata de ir a tener sueldo. O sea, imagínense que usted tiene un adicto, imagínense un adicto, ¿sí? Una persona que es adicta a la heroína y usted le va a dar plata. O sea, una persona adicta a la heroína necesita plata. No necesita plata porque lo que va a hacer esa persona con plata es ir a gastársela en eso. Es un adicto a la heroína, no necesita plata. Aunque la tenga, sí, o sea, en fin, no todo es el dinero, no todo es la plata, hay que mirar los contextos, en fin. O sea, imagínense, un adicto, sí, un adicto a lo que sea, no necesita más dinero, sí, a veces la gente no necesita dinero, necesita aprender a manejarlo, sí, ahí les dejo la idea. Entonces, eso es Midas, sí, es Midas, el rey Midas que no podía comerse la comida porque se convertía en oro. Entonces, es una cosa que vale la pena pensarla hoy en día, sí, en un mundo de transacciones, en un mundo de Neki, ¿ok? Entonces, eso era Midas. Peterson, pues Peterson era ese ejemplo del adicto, él es el que Peterson, a mí me encantaba Peterson, yo estaba obsesionado con Peterson, lo escuchaba casi todos los días, y él decía eso, decía que un adicto no necesita más plata, o sea, no, la gente, los problemas sociales, en fin, eso no se soluciona mediante el sistema económico, o sea, el sistema económico ahí puede que ayudes, pues eso no es por ahí. Entonces, pues bueno, eso es Peterson. Y por último, Chomsky, ¿cierto? Que Chomsky, pues hablando de la legalización, ¿cierto? Entonces, Chomsky decía que la gente es muy hipócrita, ¿ok? Porque entonces el argumento, ¿cuál es? 2 puntos. Prohibir sustancias peligrosas. Ese es el argumento, que vamos a prohibir sustancias peligrosas porque resultan peligrosas para el cuerpo. Ok, si ese es el argumento, lo primero que hay que hacer es encargarse del tabaco.
Y segundo, del alcohol. Ya eso es lo primero que hay que hacer bajo esa rúbrica de prohibir sustancias peligrosas, que le vamos a prohibir sustancias peligrosas a las personas. Entonces primero hay que prohibir el alcohol. Después el tabaco y por allá en tercer lugar miramos a ver qué hacemos con el cannabis y con la cocaína y con lo que ustedes quieran, pero es que el alcohol y el tabaco tienen un estatus legal, ok, eso es un problema más grave de lo que pueda representar el cannabis, por lo menos. Entonces, es interesante pensarlo porque para que vayan y braveen con su familia, ¿cierto? Que es que no, que es que los Países Bajos, que es que Holanda, que Ámsterdam, que eso es allá, así, que es que los coffee shops funcionan es allá. O sea, aquí en la 72 hay un lugar que se llama El Gueto, sí, hay un lugar ahí que se llama 420, venden pizza, la gente arma sus porros de cannabis ahí, así funciona un coffee shop en Ámsterdam y aquí que no, que eso no se puede, aquí no, aquí debería haber un coffee shop en cada esquina y en cada esquina debería haber un muchacho de 20 a 30 años atendiendo eso, mesereando, ganando plata con eso, aprendiendo, ilustrándose sobre cepas de cannabis, pero no, que eso aquí no, que increíble que eso es en los Países Bajos, que eso es por allá en Ámsterdam. Bueno, Chomsky, ok, entonces vamos a pensar en Chomsky, en lo que dice el señor Chomsky acerca de las drogas, de las sustancias, en fin, bueno. Y por último, el último episodio más escuchado, vamos ya 40 minutos de episodio. Es el episodio número 9 de la serie, ¿sí? Ese episodio se llama Segunda Parada España. El primer episodio de la parada en España. Entonces, pues bueno, ahí anunciamos todo lo que fueron las comunidades autónomas, ¿no? Ahí entonces hablamos, mencionamos un poco también a la profesora Conchita, ¿cierto? Leímos algunos fragmentos de la tesis de Conchita, aunque bueno, a Conchita la tratamos más en el episodio 10, ¿sí? El episodio 9 fue más dedicado a la profesora Amparo Hurtado, y su traducción y traductología. Allí ella hablaba de las modalidades de traducción. Entonces, claro, o sea, modalidades de traducción, ella explicaba que habían 14 modalidades de traducción, una de las cuales es, por ejemplo, la traducción escrita. Entonces, una traducción escrita es, tienes un texto escrito, ¿sí? En letra escrita, lo vas a pasar a otro texto escrito. Eso es básicamente lo que yo hago con mi trabajo de traducciones. Entonces, o sea, yo al día traduzco 3, 4 documentos sobre comida, sobre cerámica, sobre un montón de temas. Entonces, exacto, los traduzco, transformo los documentos de de español a alemán y se publican en la página del blog en alemán para generar tráfico, para atraer clientes, para la empresa que me contrató para hacer eso. Entonces, bueno, que no, eso es una traducción escrita, así es la modalidad de traducción escrita, es la modalidad de traducción más tradicional de todas, ¿sí? La más antigua, se sigue haciendo. Tienes un texto, pues quieres producir otro texto, ya simplemente la traducción de un texto por otro texto. Otra modalidad de traducción es, por ejemplo, la interpretación, ¿sí? En la interpretación tiene dos categorías, que es traducción simultánea y traducción consecutiva. Entonces, el nombre lo dice, ¿cierto? Traducción simultánea es que uno va hablando, uno va oralmente, ¿sí? De forma hablada, uno va traduciendo, uno va interpretando lo que la persona va diciendo. Una persona me va hablando alemán y yo voy dando en español. Ah, esta persona está diciendo esto. O al revés, una persona me va hablando español, yo doy en alemán. Esta persona está diciendo esto, Eso es una interpretación simultánea. Consecutivo es que el hablante primero habla, o sea, yo no lo interrumpo, y eso ocurre con notizen, ¿ya? Eso ocurre con toma de notas. Entonces hay toda una literatura científica sobre cómo se deben tomar las notas en la interpretación consecutiva. Eso es un campo de estudio impresionante, muy chévere. Entonces eso es otra modalidad de traducción, la interpretación. Otra modalidad de traducción es la subtitulación, por ejemplo. Entonces el doblaje, evidentemente sería otra, ¿cierto? Entonces para Hurtado concibe el doblaje, en la subtitulación de películas, de series, como modalidades de traducción. Ahí hay un asunto importante con el lenguaje, con el contacto de dos lenguas, en fin. Entonces habíamos dicho que la subtitulación nos parece mejor que el doblaje, porque una subtitulación respeta
la actuación, respeta la interpretación, el performance de los actores. En cambio, el doblaje no, pues los actores de doblaje pueden que sean muy buenos. Y bueno, uno tiene a Eugenio Derbez ahí, bueno, entonces Eugenio Derbez es Mushu en Mulan, es burro de Shrek, lo que ustedes quieran. Está puede que Eugenio Derbez sea muy bueno. Pero bueno, o sea, el actor pues original, hay una cosa ahí como que no se supera, no lo supera el performance en la lengua original. Hay una cosa, una magia, una cosa inexplicable con eso. Entonces, es lo mismo que ir a ver Pulp Fiction, por ejemplo. O sea, Pulp Fiction uno no se la puede ir a ver doblada, no. Pulp Fiction es mejor verla en subtitulado. Hay un chiste, ¿no? Que es el chiste de la salsa de tomate, que es muy mal lograda, o sea, muy mal traducido. El doblaje se tira ese chiste, no lo puede traducir, no se puede traducir. Muy difícil hacer ese chiste de la salsa de tomate, del ketchup, ¿ok? O sea, después hablamos del chiste de la salsa de tomate en Pulp Fiction. El doblaje se tira ese chiste, no lo puede traducir. Es mejor uno pues más o menos ir a aprender inglés un poquito para ir a entender el chiste de la salsa de tomate de Pulp Fiction, ¿ya? Y que no se lo tengan que traducir. Bueno, entonces, en fin, esos son los 10 episodios más escuchados. Vamos a hacer el recuento de nuevo. Carolina Zanini, Judith Butler, las 95 tesis de Martín Lutero, los 12 años con Hitler, quién se robó el feminismo, introducción a la serie de traductología, la charla completa de El Rap. En Colombia, la X es una emisora, el Génesis 11.9, el episodio especial de Midas, Peterson y Chomsky, y el episodio 9, que es la primera parada del viaje a España. Así que estos son los 10 episodios más escuchados. Muchas gracias por conectarse a el único podcast colombiano dedicado a la teoría y la práctica de traducción. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla inglesa, de habla francesa, de habla alemana. Son los espacios del hablar bogotano de Marcel, los espacios de los países que me escuchan, los espacios de los episodios más escuchados, las técnicas, los métodos, las estrategias de traducción, las orientaciones de tipo lingüístico, las orientaciones de tipo cultural, literario y filosófico, los espacios de Oxford, Otero, Bolaños, los espacios de Naida, de Holmes, de Catford, de la escuela de Leipzig, de la quinta habilidad del lenguaje, del mero acto de traducir. Hoy, desde Teusaquillo en la carrera 30, estuvo con ustedes Marcel Forigua en la ciudad de Bogotá. Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Nequi 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-9394. Donaciones a Nequi para el podcast que se llama Traductología en Spotify.